Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien, no decaer y seguir leyendo, tratar de pasar todas las materias que se pueden pasar ahora de forma virtual para poder después hacer ya nuestro internado, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso un poco sobre trauma cráneoencefálico, que es unos temas que van a entrar ahora para nuestro examen final. Vamos a estar hablando un poco del trauma cráneoencefálico, ¿verdad? Este, En todo tipo de urgencias en el ATLS tiene siempre el mismo mecanismo de manejo de nuestros pacientes politraumatizados, ¿verdad? No vamos a variar del protocolo de la atención inicial de los pacientes, ¿verdad? Que es el manejo de la vía aérea, el A, ¿verdad? Todo paciente con trauma craneoencefálico es importantísimo el manejo de la vía aérea, ¿verdad? Es uno de los puntos críticos y clave para evitar que ocurran lesiones o hayan complicaciones que pueden dejar al paciente con secuelas importantes, ¿verdad? Es importante siempre comprobar la permeabilidad de la vía aérea, sobre todo en el prehospitalario, ¿verdad? En el transporte del paciente hasta el hospital, ¿verdad? Y una vez ya en el hospital, importante inmovilizar la columna cervical y asegurar la vía aérea, ¿verdad? Que el paciente, muchas veces, el paciente llega inconsciente, puede haber una mala mecánica ventilatoria, entonces hay que hacer una buena evaluación. La lengua puede obstruir la vía aérea por completo y las eh, buenas evaluaciones de estos casos ya indican que nosotros tengamos un acceso a la vía aérea, o sea, definir si el paciente requiere o no de una vía aérea definitiva, ¿verdad? Eso es importante, sobre todo si el paciente tiene otras lesiones también aparte del cráneo, cervical o tórax, ¿verdad? Las ventilaciones ruidosas indican que puede haber una obstrucción de la vía aérea, puede ser parcial o puede ser total. Por eso, la buena evaluación de la vía aérea, levantar el mentón, desobstruir. Muchas veces necesitamos tener los aspiradores al lado para poder aspirar la vía aérea y lo que sea necesario para poder despejar, ¿verdad? Todas las maniobras que ya hablamos anteriormente. Importante es que el vómito, la sangre, el edema mismo por el traumatismo facial que puede haber, pueden comprometer la vía aérea, ¿verdad? En la clase de traumatismos maxilofaciales ya vimos las lesiones que pueden ocasionar la necesidad de intubación o una vía aérea quirúrgica, ¿verdad? Como los Lefort 3, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lesiones importantes en el macizo facial que pueden también ocasionar daño no solo cerebral, sino también traumatismos maxilofaciales importantes, ¿verdad? Entonces es importante acceder a la vía aérea y dotar de una buena ventilación. La respiración, la evaluación de la función respiratoria debe incluir la valoración de la frecuencia, profundidad, idoneidad de la respiración, ¿verdad? Por eso hay diferentes tipos de respiraciones, ¿verdad? Como las respiraciones de Biot, respiraciones de Cheyne-Stokes, respiraciones de Kussmaul, ¿verdad? El traumatismo craneal puede ocasionar diferentes patrones respiratorios, ¿no? Cuando hay lesiones puede variar entonces los patrones respiratorios, ¿verdad? Y es necesario dar un soporte ventilatorio con una bolsa válvula máscara, comúnmente le llamamos AMBU, si el paciente no tiene reflejo nauseoso, ¿verdad? Se debe adicionar una cánula orogástrica o nasogástrica, ¿verdad? Si aún existe reflejo nauseoso, ¿verdad? Es recomendable usar cánula nasofaringea, excepto en pacientes que tengan lesiones de base de cráneo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que sospechar si es que hay una lesión de base de cráneo, no utilizar la vía nasofaringea, ¿verdad? Porque puede ocasionar más daño. ¿En quienes? En esos pacientes que tienen rinorraquia, otorraquia, signo de Valle, ojo de mapache, ¿verdad? Entonces,
En esos pacientes no está indicado la utilización nasofaringea y conectar este dispositivo a una fuente de oxígeno una vez intubado el paciente, o ya sea por traqueostomía o crico. Habitualmente ya le podemos dar una fuente de oxígeno de 15 litros. Inmediatamente realizar medición de saturación del pulso con un pulsómetro o un oxímetro de pulso. La hipoxia se define como una presión de oxígeno menor a 60. Los pacientes estables no deben ser hiperventilados. Los rangos de ventilación recomendados habitualmente son en adultos de 10, en niños de 1 a 8 años 20 y en recién nacidos de 25 ventilaciones por minuto. Los únicos criterios para ventilar a un paciente son el deterioro neurológico con una caída de rasgo importante de 2 puntos durante el transporte o presencia de signos de herniación en la valoración primaria o secundaria, ¿verdad? Signos de herniación cerebral, ¿verdad? Como por ejemplo la pupila midriática o anisocoria, signos de decorticación y de descerebración, ¿verdad? Importante siempre evaluar la semiología neurológica del paciente, ¿verdad? De presentarse una situación, el adulto puede llevarse una frecuencia de 20, al niño de 30 y al neonato de 35, ¿verdad? En esos casos, esos son los signos de que puede haber una lesión de base de cráneo, ¿verdad? Signo de valle, signo de ojo de mapache, otorragia, hemotímpano, rinorragia o signo de valle, ¿verdad? Entonces, la equimosis prioritaria, equimosis retroauricular, signo de valle, fístula del líquido cefalorraquídeo, rinorragia, otorragia, parálisis del séptimo par craneal. Importante siempre la buena ventilación de los pacientes con un mecanismo de máscara y bolsa o ampule, decimos también, durante por lo menos 3 minutos. Si no se puede intubar al paciente, lo ideal es siempre, si hay lesiones del macizo facial, hacer la crico. Sería la primera opción. Crico. Es rápido, tenemos acceso a la vía aérea, ¿verdad? Se funciona la membrana cricotiroidea con un SOCAT, una boca, y por ahí se puede utilizar guías para dilatar y meter tubos de mayor calibre, ¿verdad? Otra opción es la intubación orotraqueal. La intubación orotraqueal por el ATLS sería el primer mecanismo, el mecanismo más factible, ¿verdad? Pero la intubación orotraqueal necesita que sean personas adiestradas, con conocimiento. Entonces, no está recomendado en gente que no maneja la intubación, no es fácil realizar, ¿verdad? Entonces, si hay mucho sangrado en la boca, va a ser imposible la intubación orotraqueal, ¿verdad? Entonces, la crico sería en esos casos la primera opción, ¿verdad? Si no se puede intubar, los mecanismos como las mascarillas laringeas o dispositivos supraglóticos se llaman, son opciones válidas para personas o personal de salud no entrenado en la intubación, ¿verdad? Sobre todo se usa mucho en ambulancias y en, estas son las mascarillas laringeas o dispositivos supraglóticos, ¿verdad? Con estas mascarillas, no necesitas intubar la tráquea, no necesitas también laringo, directamente esto se mete en el esófago, ¿verdad? Y ya libera la vía aérea superior como para poder utilizar, ¿verdad? En estos casos sí necesitas utilizar el laringo porque tenés que acceder a la tráquea. ¿Cuál es el inconveniente? De que si no está entrenado se puede intubar el esófago, ¿verdad? Y el paciente va a sufrir de hipoxia o va a generar el reflejo del vómito, va a terminar produciendo broncoaspiración.
En el C, la circulación es muy importante. Cerebro trata de compensar las presiones intracraneales altas, entonces utiliza mecanismos, ¿verdad? Entonces, eh, si se permite que el paciente con traumatismo craneoencefálico persista en la hipotensión, se está empeorando el trauma inicial asociado a lesiones secundarias, ¿verdad? Puede producir edema cerebral y puede terminar ocasionando un enclavamiento. Por eso es bueno mantener siempre buena presión y mantener buen flujo. ¿Cómo se hace eso? Utilizando soluciones isotónicas, ¿verdad? Como cristaloides. Pueden ser soluciones Ringer lactato como solución salina, ¿verdad? El uso de coloides no está indicado en traumatismo de cráneo, ¿verdad? Puede provocar mayor presión intracerebral o edema cerebral, puede terminar ocasionando un enclavamiento o una hernia, ¿verdad? Entonces, cuando esto se estudió ya, la doctrina de Monroe-Kelly se llama, cuando hay aumento de la presión, esto es normal, presión venosa, arterial, la masa encefálica y el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Cuando aumenta la presión, habitualmente lo que se comienza a sacar de dentro del cerebro es líquido cefalorraquídeo y sangre venosa. Cuando mayor es la masa ocupante, mayor va a ser la extracción de estos dos líquidos. Esto va a ocasionar isquemia del cerebro y posteriormente infarto, ¿verdad? Por eso es importante siempre mantener una buena presión arterial media, normal, para mantener la perfusión del cerebro. Y esta perfusión cerebral menor a 70 se relaciona con una evolución desfavorable, dicen los libros, ¿verdad? Otro índice importante es el flujo sanguíneo cerebral. Acuérdense que cuando hay menor flujo hay más sufrimiento cerebral y eso puede llevar a edema y posteriormente a enclavamiento, ¿verdad? El valor normal suele ser de 50 ml por cada 100 gramos de cerebro por minuto. Si el flujo disminuye para menos de 20-25 ml, la actividad del electroencefalograma desaparece, ¿verdad? Y si es menor a 5, se produce muerte celular con lesiones irreversibles, ¿verdad? Por eso, importante la buena perfusión, la buena utilización de los catéteres para mantener un buen flujo, ¿verdad? Importante la valoración del déficit. Entonces nosotros ahí vamos a hacer la escala de coma de Glasgow, ¿verdad? La función del tallo cerebral en el paciente que nos responde se examina observando habitualmente el patrón respiratorio y los movimientos oculares, ¿verdad? Eso nos va a dar la pauta de que si es que hay una compresión o una hernia cerebral, ¿verdad? Una hernia del tallo, ¿verdad? Todos sabemos que las lesiones que provoquen edema cerebral pueden terminar produciendo hernias, ¿verdad? Al edematizarse o al haber algún eh, cuerpo ocupante o masa ocupante, como el cerebro está dentro de una caja cerrada, esto puede terminar produciendo compresión y eso a nivel del tallo cerebral es lo que nosotros conocemos como hernia cerebral. Entonces ahí nosotros podemos ver signos y síntomas en el paciente de herniación del cerebro. Acá vemos una resonancia como este tumor o esta masa, puede ser sangre también, está comprimiendo el tallo cerebral y eso produce lo que se llama la hernia del cerebro. Entonces se puede ver anisocoria en esos pacientes, ¿verdad? Midriasis y miosis, ¿verdad? Eso es por compresión del tercer par craneal, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes tipos de lesiones, ¿verdad? Y los sangrados, diferentes tipos de capas, desde la extradural hasta la subdural y la hemorragia subaranoidea, ¿verdad? Entonces, cada una de ellas puede ser vista eh, en la tomografía, ¿verdad? Entonces, tenemos, dividiendo así, tenemos tres mecanismos, cerrado y penetrante, según la gravedad leve, moderado y grave, según su morfología, la fractura del cráneo y las lesiones intracerebrales. La clasificación de las lesiones, ¿verdad? Importante. Pueden ser primarias y secundarias, ¿verdad? Se debe
tipo de lesión.